Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy, una vez más, extrapolaremos conceptos que hemos visto aplicados a la teoría de la gravedad de Newton, concretamente el potencial y el campo gravitatorio, a la teoría electroestática. Es decir, vamos a presentar la interacción electrostática como una fuerza central, vamos a definir su potencial eléctrico y vamos a definir también su campo eléctrico, que va a ser básicamente, como siempre, todo igual que en gravedad, con la salvedad de que en electrostática las cargas pueden ser positivas y negativas, mientras que en el campo gravitatorio las masas siempre van a ser positivas. Como decíamos, la interacción electroestática es muy similar a la interacción gravitatoria de la ley de la gravedad de Newton. Y para beneficiarnos de que sean muy similares, lo que vamos a hacer es ir comparando los conceptos ya vistos en gravedad de Newton con los conceptos que queremos deducir en electroestática. En particular, si nos vamos a la gravedad de Newton, donde teníamos que tener dos masas ma y mb separadas a una distancia r, y donde podemos definir un vector RAB que va desde la masa A hasta la masa B, la energía potencial de tipo gravitatorio que se producía entre ellas era menos g por masa A por masa B dividido entre la distancia RAB entre ellas, donde este RAB sería el módulo del vector que va desde la masa A hasta la masa B. Esta energía potencial era central porque dependía únicamente de R y daba lugar a una fuerza de la masa A sobre la masa B, igual que la energía potencial sería entre A y B, igual a menos g por ma por mb dividido entre RAB al cuadrado por el vector RAB unitario. El potencial gravitatorio que creaba la masa A sobre el punto B era menos g por la masa A dividido entre R a B. Y por último, el campo gravitatorio que creaba la masa A sobre la masa B era menos g por la masa A entre RAB elevado al cuadrado por RAB unitario. Ahora, por otra parte, en la teoría electrostática, lo que teníamos era dos cargas, una carga QA y otra carga QB, separadas también a una distancia RAB y con un vector de la carga A a la carga B que va a ser RAB vector. En estas circunstancias habrá una energía potencial de tipo eléctrico entre A y B que va a ser igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga A por la carga B y dividida entre RAB. Habrá también una fuerza eléctrica de la carga A sobre la carga B igual a la constante eléctrica por la carga A por la carga B entre RAB al cuadrado y multiplicado por RAB unitario, del mismo modo que habría una fuerza B sobre A cambiando B sobre A también en el vector, y vamos a tener un potencial eléctrico que crea la carga A sobre la carga B que va a ser igual a la constante eléctrica por la carga A entre R a B, un potencial eléctrico que va a cumplir ser igual a la energía potencial dividida entre la carga B, igual que en gravedad de Newton tendríamos que el potencial gravitatorio que crea A sobre B es la energía potencial gravitatoria entre A y B dividido por la masa B, y tendríamos también un campo eléctrico de A sobre B igual a la constante eléctrica por la carga A entre RAB al cuadrado multiplicado por RAB unitario. Un campo eléctrico que cumpliría ser la fuerza eléctrica que hace A sobre B dividida por la carga B. Del mismo modo que en el caso gravitatorio, el campo gravitatorio que crea A sobre B es la fuerza gravitatoria dividida entre la masa B. Si nos vamos a las unidades, las energías se miden siempre en julios, da igual que sea gravitatoria o eléctrica, la fuerza se mide siempre en newtons, da igual que sea gravitatoria o eléctrica, pero en cuanto al potencial y el campo sí que hay cambios. El potencial gravitatorio se medía en julios partido por cada kilogramo y el potencial eléctrico se tendrá que medir en julios partido por cada culombio. Pero esta unidad es mucho más habitual llamarla voltio. Y sucede de forma muy especial que el potencial eléctrico es de las pocas magnitudes en las que su unidad, el voltio, es igual a la letra con la que se la suele denominar, que sería V de potencial eléctrico. Por último, el campo gravitatorio se podía medir en newtons partido por kilo o equivalentemente en metros partido por segundo cuadrado. Estas dos formas de darlo son equivalentes. Y el campo eléctrico se podrá medir en newtons partido por culombio o en voltios partido por metro.
Serían las dos formas de indicar sus unidades. Y con esto ya tendríamos presentados el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Si tenemos un punto como este que acabo de indicar aquí y decimos que su potencial eléctrico es de 6 voltios y que en este otro punto de aquí tenemos un potencial eléctrico de 20 voltios, lo que estamos diciendo básicamente es que si colocamos una carga Q en el primer punto o en el segundo punto, su energía potencial será igual a dicha carga por el potencial eléctrico y por tanto habría que multiplicar el valor de la carga por 6 voltios para obtener la energía potencial. Lo mismo sucedería en el otro punto, también tendríamos que la energía potencial sería igual a carga por potencial eléctrico. El potencial eléctrico, por cierto, vamos a poner por aquí potencial eléctrico V, como la mayoría de las magnitudes abstractas como la energía, nos da igual cuánto valga en un punto en concreto. Lo importante del potencial eléctrico es saber cuánto cambia realmente entre dos puntos, es decir, que en el primer punto que puse el potencial eléctrico sea 6 voltios es irrelevante y que en el segundo sea de 20 voltios también es bastante irrelevante. Lo importante es que desde 6 hasta 20 tenemos una diferencia de potencial de 14 voltios. El potencial eléctrico sube y esta diferencia de potencial eléctrico delta V es a la que más se suele referir uno cuando trabaja con problemas de electroestática y tiene varios nombres. La podemos llamar diferencia de potencial eléctrico, pero también la podemos llamar voltaje o también la podemos llamar fuerza electromotriz. No se trata exactamente de una fuerza porque no se mide en newtons, pero sí que es verdad que impulsa a las cargas a moverse. El trabajo eléctrico, si recordamos, va a ser igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica. Y como la energía potencial eléctrica es carga por potencial eléctrico, esto va a ser igual a menos la carga por la diferencia de potencial o por el voltaje. Así que, por ejemplo, cuando en un enchufe decimos que tenemos una diferencia de voltaje de 220 voltios, lo que estamos dando es una medida de cuánto trabajo se realizará sobre las cargas que se muevan desde un punto del enchufe hasta el otro. En particular, si tenemos aquí un electrón que tiene una carga negativa QE de menos 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios y lo queremos mover hasta este punto y la variación de potencial es de 220 voltios al hacer el recorrido, el trabajo realizado será menos la carga del electrón por esos 220 voltios. Y cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre los dos puntos, mayor será el trabajo realizado y por tanto mayor será la energía cinética que adquiera el electrón, dado que el trabajo realizado será igual a la variación de la energía cinética, como ya hemos visto en el vídeo acerca de trabajo y teorema de las fuerzas vivas. En este sentido, cabe destacar que dado que el trabajo se debería medir en julios, que no es otra cosa que el producto de coulombio, la unidad de la carga, por voltio, al multiplicar voltios por coulombios obtenemos julios. Dado que el voltio recordemos que es igual a julio partido por coulombio, resulta que hay una conexión entre la energía y el potencial eléctrico que viene dada a través de la carga. Y debido a esto existe una unidad de energía específica para cuando uno trabaja con electrones y con diferencia de potencial, que se trata del electronvoltio. Un electronvoltio es una unidad de energía correspondiente a 1,60 por 10 elevado a menos 19 julios. Y un electronvoltio es la energía que obtiene un electrón cuando la diferencia de potencial es de 1 voltio. Se puede comprobar muy fácilmente. Si tenemos que la diferencia de potencial es de 1 voltio y que la carga del electrón es menos 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios, resulta directo que el trabajo realizado va a ser menos carga del electrón por diferencia de potencial y esto no es otra cosa que 1,60 por 10 elevado a menos 19 julios. Así que efectivamente, si a un electrón le aplicamos una diferencia de potencial de 1 voltio, la energía que obtiene va a ser de 1,60 por 10 elevado a menos 19 julios o de 1 electronvoltio, que es la energía que adquiere un electrón cuando le aplicamos 1 voltio, unidad de energía y no de potencial eléctrico. Aclarado este punto, vamos ahora a comentar cosas sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico de vector habíamos dicho que se podía definir como la fuerza que padece una carga dividida entre dicha carga, fuerza eléctrica concretamente.
Pero también se puede definir como los vectores que indican hacia dónde se reduce el potencial, es decir, el campo eléctrico sería menos el gradiente del potencial eléctrico, igual que el campo gravitatorio es menos el gradiente del potencial gravitatorio. Por otra parte, el potencial eléctrico que crea una carga ya hemos visto que va a ser la constante eléctrica por el valor de dicha carga entre la distancia a la que estemos de ella. Y si queremos representar esto, podemos poner aquí la distancia y aquí el potencial, y resulta que si la carga es positiva, la gráfica tiene este aspecto, pero si la carga es negativa, la gráfica tiene este otro aspecto. Si tenemos una carga positiva colocada en algún lugar del espacio, el potencial eléctrico sobre ella va a ser de infinitos voltios y a medida que nos alejemos, el potencial se irá reduciendo. Por ejemplo, 50 voltios, 5 voltios, y a una distancia infinita, voy a poner por aquí R igual a infinito, tendríamos un potencial de 0 voltios, tal y como se ve en la gráfica. Sin embargo, si la carga que tengo es negativa, el potencial sobre ella será de menos infinitos voltios y a medida que me vaya alejando, este irá reduciendo su valor. Por ejemplo, menos 50 voltios, menos 5 voltios. Reduciendo su valor en módulo. Si lo tenemos en cuenta como número negativo, realmente el valor está aumentando. Y a una distancia infinita, de nuevo tendríamos un voltaje de 0 voltios. Ahora bien, el campo eléctrico hemos dicho que siempre va a indicar hacia dónde se reduce el potencial. Por tanto, en el caso de la carga positiva, que el potencial se reduce con la distancia, el campo eléctrico siempre va a apuntar hacia afuera. Las cargas positivas es como si emitiesen campo eléctrico hacia afuera, que es hacia donde se reduce el potencial. Sin embargo, en las cargas negativas, como se ve en la gráfica y en los números que hemos puesto, el potencial es menor cuando estamos más cerca de la carga. Ahora sí, teniendo en cuenta que es negativo. Por tanto, el campo eléctrico va al revés. Es decir, que en las cargas positivas, el campo eléctrico sale hacia afuera, como vemos a la izquierda, pero en las cargas negativas, el campo eléctrico va hacia adentro, hacia ellas. Expresamos esto diciendo que las cargas positivas son manantiales de campo eléctrico y que las cargas negativas son sumideros de campo eléctrico. Y si ahora tenemos en cuenta que la fuerza que padece una carga es igual a dicha carga multiplicada por el campo eléctrico, va a suceder lo siguiente. Si la carga es positiva, el campo eléctrico irá en una dirección y la fuerza eléctrica irá en la misma dirección. Pero como la carga sea negativa, si el campo eléctrico va en una dirección, la fuerza eléctrica irá en la dirección contraria. Así que si yo cojo este punto de aquí, en la carga positiva, que estoy marcando de color violeta, y coloco una carga positiva, como se moverá a favor del campo, se va a mover hacia afuera, padeciendo una fuerza que la alejará de la otra carga positiva. Pero si en este otro punto coloco una carga negativa, se va a mover en contra del campo hacia la carga positiva. Así que seguimos viendo que las cargas de mismo signo se repelen y las de signo opuesto se atraen. En el caso de la negativa sucede exactamente igual. Si yo coloco aquí una carga positiva, seguirá el campo eléctrico viéndose atraída hacia la carga negativa, pero si coloco aquí una carga negativa, padecerá una fuerza en contra del campo eléctrico que la alejará de la otra carga negativa. Y de todo esto se deduce una cosa muy importante, que es que si yo tengo una caja, por ejemplo, y en esa caja coloco un montón de cargas positivas, más o menos de forma aleatoria, y coloco también un montón de cargas negativas por todas partes, y aplico un campo eléctrico que, por ejemplo, vaya desde la izquierda hacia la derecha, todas las cargas positivas se moverán hacia la derecha siguiendo el campo eléctrico, y sin embargo las cargas negativas se moverán hacia la izquierda en contra de dicho campo eléctrico. Así que si queremos separar cargas positivas de cargas negativas, podemos hacerlo de una forma tan simple como aplicar un campo eléctrico y esperar a que ellas solas se separen. Esto será importantísimo cuando hablemos de conductores eléctricos. Y estos serían, por tanto, los conceptos de potencial eléctrico y de campo eléctrico. En la siguiente clase de física analizaremos los puntos donde se anula el potencial y el campo eléctrico en un sistema con varias cargas.